En la historia de los Estados Unidos, industria automotriz, American Motors, la corporación nunca fue la más fuerte jugador. No tenían el presupuesto de General Motors, la escala de Ford o el peso político de Chrysler. AMC nació como un perdedor, un pequeño. El fabricante de automóviles se vio obligado a ser más inteligente y más audaz y más creativos, simplemente para sobrevivir en un Detroit despiadado. Cada modelo, la decisión de ingeniería fue una apuesta. Ganar y la empresa se compró algunos más años. Perder y se acercó un paso más, al borde de la quiebra. La vida útil de AMC duró poco más de 3 décadas. Sin embargo, dentro de ese breve lapso, la empresa experimentó todos los extremos éxito inesperado, pérdidas amargas, alianzas estratégicas esperanzadoras y, en última instancia, un colapso doloroso. Esto es la historia de una empresa que nunca se mantuvo en pie. Aún así, siempre tratando de estar a la vanguardia a la curva, y a menudo pagando un alto precio por hacerlo. American Motors. La corporación no nació de la ambición de dominación, sino del miedo a ser borrado. En 1954, cuando el automóvil estadounidense, el mercado, entró en un periodo de saturación, compañía automovilística Hudson y Nash Kelvinator se vio obligado a unir fuerzas para sobrevivir. Esta fue la mayor corporación fusión en la historia de Estados Unidos en ese momento, y también la puesta final de 2 nombres que había sido una vez grande. Hudson fue fundado en 1909 y una vez fue un símbolo de innovación en ingeniería. Para 1929, Hudson había ascendido hasta convertirse en el tercero, el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, solo detrás de Ford y Chevrolet. La empresa fue pionera en muchas iniciativas vanguardistas, soluciones, cigüeñales equilibrados, aceite en luces de advertencia de presión y generador, y lo más notable es un pasajero de baja estatura, compartimento situado en lo profundo del chasis, que ofrece una seguridad superior y sensación de conducción. Pero la innovación por sí sola no es suficiente para hacer frente a la enorme escala de los 3 grandes. Nash, fundada en 1916, fue dirigido por Charles W. Nash, un expresidente de General Motors, un hombre que entendía exactamente cómo funcionaba Detroit. Bajo la dirección de George W. Mason, Nash se fusionó con Kelvinator en 1937, formando una empresa que construyó ambos automóviles y electrodomésticos. Nash se convirtió en el primer fabricante de automóviles estadounidense en introducir aire acondicionado en un coche de producción en 1938 y fue pionero en construcción monocasco con el Nash 600 en 1941. En la década de 1950, el mercado ya no pertenecía a los fabricantes, pero a compradores. Fabricantes de automóviles más pequeños como Packard, Studebaker, Nash y Hudson cayó gradualmente en una posición debilitada. George Mason vio el sombrío futuro que le aguardaba y propuso un plan audaz para fusionar todas 4 empresas en una sola entidad, capaz de desafiar verdaderamente a los grandes 3. Pero Detroit no operó en solo lógica, operaba con el ego. James Nance, CEO de Packard, se negó a presentarse debajo de cualquiera. El plan se derrumbó. Al final, solo Nash y Hudson se fusionaron. Formación oficial de American Motors Corporation en mayo de 1954. Mason se convirtió en director ejecutivo, pero solo unos meses después. Más tarde falleció en octubre de 1954. La repentina muerte de George W. Mason dejó AMC en su estado más frágil. Los dos, las empresas, apenas habían comenzado a integrarse. Las culturas corporativas estaban fragmentadas. Las líneas de productos se superpusieron. Concesionario. Las redes estaban desarticuladas. Y la mayoría, críticamente, no había un plan claro a largo plazo. Visión. En ese momento, AMC necesitaba más que un gerente. Necesitaba un salvador. El hombre era George W. Romney, un hombre tranquilo, líder pragmático, totalmente diferente del ejecutivo tradicional de Detroit. Romney trajo disciplina, enfoque y diferenciación deliberada. Su primera decisión importante fue separarse dependencia de Packard.
AMC dejó de usar motores Packard y comenzó a desarrollar sus Vocho propio, una decisión audaz para un con problemas de liquidez fabricante de automóviles. Al mismo tiempo, recortó precios de Hudson por $155 hasta $24. La estrategia funcionó rápidamente. En el segundo trimestre de 1955, AMC registró ganancias por primera vez, pero Romney sabía que las ganancias a corto plazo no es suficiente. En 1956 hizo una apuesta mucho más grande, abandonando el segmento de automóviles de tamaño completo en su totalidad y comprometer todos los recursos al pacto línea Rambler, un movimiento completamente en contra de tendencias predominantes. Introducido en 1957, el Rambler Rebel no parecía un coche de alto rendimiento en absoluto. Basado en una carrocería rígida Rambler de 4 puertas, era compacto, de estilo limpio y casi bien se comportó en comparación con el cromo pesado Chevrolets y Fords de la época. El chasis de los Rebels era relativamente ligero. Estándares de los sedanes americanos de la década de 1950. Su distancia entre ejes más corta, peso total reducido y una mejor distribución masiva. Suspensión delantera independiente y los ejes traseros sólidos tradicionales no eran nada revolucionarios, pero se reforzaron para manejar un torque mucho más alto de lo normal. El corazón del rebelde estaba donde AMC realmente rompió las reglas. El AMC 327 cúbico en Vocho era el motor más potente. La empresa había producido jamás en el tiempo. Un motor OV8 de hierro fundido con alta compresión y un carburador de 4 cuerpos. Producía 255 caballos de fuerza y 345 libras-pie de torque, lo que lo convierte en uno de los sedanes más rápidos de Estados Unidos, superando a muchos Chevrolet y Ford modelos de la misma época. Lo que importaba la mayor parte fue cómo AMC utilizó ese poder. Rebel no fue diseñado como un coche de pista de carreras de producción en masa. Él se reforzó la transmisión, la unidad eje y diferencial mejorados a manejar la carga. Esto demostró que AMC comprendió claramente los riesgos mecánicos y no estaba simplemente cayendo en un gran motor para divertirse. Refrigeración, frenado y los componentes estructurales eran todos específicamente ajustados para el Rebel, un raro compromiso para una producción limitada modelo. Como resultado, el Rebel no fue solo rápido en el papel, pero duradero en uso en el mundo real. Lo más importante, el Rambler Rebel 1957 sin querer estableció una fórmula que el músculo del futuro. Los coches seguirían su ejemplo, y AMC nunca lo hará, destinado a convertir al Rebel en un producto para el mercado masivo producto. Solo unos 1,500 se produjeron unidades, casi a mano, reunidos cada uno llevando un experimento espíritu. En 1958, incluso cuando la economía estadounidense cayó en recesión, AMC se mantuvo rentable durante todo el año, en gran medida debido a un marketing agresivo que enfatizó practicidad y eficiencia. El Rambler American presentó el mismo año con una distancia entre ejes de 100 pulgadas y el motor de 2L se convirtió rápidamente en un fenómeno. Las ventas aumentaron de 30,640 unidades a más de 120,000 en tan solo 2 años. AMC siguió manteniéndose a la vanguardia. Es hora de innovaciones en seguridad. Dual frenos de cilindro maestro en 1962, asientos delanteros reclinables, todos introducidos antes de que las regulaciones federales lo exigieran ellos. Para 1961, AMC estaba libre de deudas. Rambler había ascendido a tercer lugar en ventas en UU, en el mismo momento en que AMC alcanzó su apogeo. En 1962, George Romney dejó la empresa para entrar política, convirtiéndose en gobernador de Michigan. Su salida marcó un giro peligroso punto. Su sucesor, Roy Abernathy, no es un reformador motivado por la supervivencia, sino un hombre hambriento de reconocimiento de Detroit. Abernathy creía que AMC ya era lo suficientemente grande para enfrentarse directamente a los 3 grandes. En lugar de continuar por el camino de coches pequeños y eficientes, la misma estrategia
que había salvado a AMC de la quiebra. Él eligió regresar al mundo de los grandes. Vehículos caros, un territorio dominado durante décadas por General Motors, Ford y Chrysler. Fue una decisión impulsada más por la psicología que por la estrategia. Bajo la dirección de Abernathy, AMC invirtió dinero en modelos como el Rambler Classic, Embajador y especialmente el Marlin, un intento de crear un nuevo tipo de auto de lujo personal. El diseño del Marlin llamó la atención, pero la calidad de construcción y el ajuste y el acabado no coincidieron con su ambición. AMC estaba haciendo lo máximo, cosa peligrosa para un fabricante de automóviles con problemas de liquidez. Podría hacerlo expandiéndose demasiado rápido en el segmento equivocado. Las consecuencias no tardaron en llegar. 1966. Las ventas de automóviles de tamaño completo de AMC habían mejorado, pero sus coches pequeños, especialmente el Rambler American, comenzó a decaer. AMC perdió su base de clientes más leales, mientras carece de la fuerza para atraer a los de alto nivel compradores alejados de Cadillac, Buick o Chrysler. Al mismo tiempo, la calidad, los problemas de control se hicieron cada vez más visibles. Las líneas de producción estaban bajo fuerte presión. Se redujeron los costos en lugares equivocados. Y los coches nuevos salieron de fábrica con viejos problemas. La reputación que AMC había construido cuidadosamente durante la era Romney se fue erosionando lentamente. En 1967, la verdad ya no podía ocultarse. AMC perdió $12 millones, una cifra peligrosamente grande, cifra para una empresa de su tamaño. La Junta se vio obligada a actuar. Roy Abernathy. Se le pidió que se jubilara anticipadamente, poniendo fin a una historia corta pero profundamente dañina. Mandato. Su reemplazo fue Roy D. Chapin Jr., el hijo del fundador de Hudson. A diferencia de Abernathy, Chapin nunca soñó de convertirse en los tres grandes. Él entendió una verdad fundamental. AMC solo podía sobrevivir volviendo a su creatividad núcleo. El primer paso de Chapin fue restaurar confianza del cliente. Los precios de Rambler han bajado, niveles de equipo aumentados. En 1968, AMC se convirtió en el primer fabricante de automóviles estadounidense a ofrecer aire acondicionado de serie en la línea Ambassador. Una línea cara, pero poderoso movimiento de posicionamiento. AMC todavía estaba pequeño, pero no barato en el negativo sentido. Al mismo tiempo, Chapin buscó para reavivar la chispa, que una vez se encendió por Rambler Rebel. El resultado fueron dos nombres declarativos, AMX y Javelin. Introducido en 1968, el AMCX no fue construido para complacer a las masas. En el diseño era corto, compacto y muy enfocado con una distancia entre ejes de 97 pulgadas, más corto que el Mustang y Camaro. Sus proporciones encarnaban la pureza, espíritu de muscle car, un capó largo, una cabina retrasada y parte trasera rechoncha. No asiento trasero sin concesiones. El AMX era diseñado para el conductor, no para la familia. El AMX evitó el exceso de cromo de los tres grandes, pero que aún llevaban una vida tranquila. Presencia musculosa, pasos de rueda ensanchados, un cuerpo bajo y un eje centralizado Misa. Cada elemento sirvió para el rendimiento. No es decoración. Mecánicamente, el AMX demostró lo bien que funciona. AMC era serio. El motor estándar era un 290 CI en bocho, pero la verdadera alma estaba en la opción. 390 CI en bocho produce aproximadamente 315 caballos de fuerza y más de 425 libra-pie de torque. Junto con un manual de 4 velocidades o de alto rendimiento automático, enviado duradero, seguro, a potencia a las ruedas traseras. Gracias a su carrocería corta y peso reducido, el AMX aceleración entregada y toma de curvas que superó a muchos rivales de la época. No fue solo rápido en línea recta, fue equilibrado y preciso, una rareza, rasgo característico de los muscle cars de finales de los años 60. No se vendió en grandes cantidades, pero logró algo mucho más importante. Cambió la forma en que la gente veía AMC. Al mismo tiempo, surgió la jabalina como un verdadero contendiente en el pony car segmento.
enfrentándose al Mustang y Camaro. En cuanto al diseño, el Javelin presentaba un perfil fastback suave, más largo y parte inferior del cuerpo, y curvas más refinadas que el AMX, su capó extendido, cónico trasera, y la distancia entre ejes de 109 pulgadas le dio mayor estabilidad a alta velocidad y usabilidad cotidiana. Era un coche equilibrado entre la imagen deportiva y practicidad en el mundo real. La gama de motores del Javelin era flexible. Las versiones base usaban un 6 en línea o bocho de pequeña cilindrada, pero la apelación se basó en el 343 y 390 cúbicos en opciones bocho. El bocho de 390 en particular entregado más de 315 caballos de fuerza, un fuerte par motor y cuando emparejado con una transmisión manual de 4 velocidades, aceleración a la par con el Mustang GT y Camaro SS. Lo que realmente marcó la diferencia, lo único que distingue al Javelin, es su chasis optimizado para carreras. AMC inscribió el Javelin en Trans Am Carreras, donde no solo se trataba de participar, ganó, demostrando que esto no era coche pony novedoso. En su primer año, el Javelin vendió 55,000 unidades, un claro éxito, demostrando que AMC aún podía competir en el ámbito del rendimiento cuando jugó el juego correctamente. Sin embargo, Chapin, la decisión históricamente más significativa, no tenía nada que ver con los coches deportivos. Fue un acuerdo que en gran medida se pasó por alto en el tiempo, la compra de Jeep de Kaiser en 1970. Mientras que los tres grandes desestimaron a Jeep como una pequeña marca anticuada, Chapin vio el futuro de los vehículos utilitarios todoterreno, capacidad y contratos militares. AMC, formado AM General, más tarde responsable de el Hummer y el Jeep, se convirtieron en los más línea vital estable de toda corporación. Al entrar en la década de 1970, AMC continuó a innovar dentro de límites financieros estrictos. El Gremlin de 1970 surgió como North, el primer subcompacto auténtico de Estados Unidos, a la venta 670,000 unidades en 8 años. El Hornet resultó aún más exitoso, alcanzando 860,000 unidades vendidas en 1977. El Matador se convirtió en un sitio familiar a medida que coches de policía y taxis poco glamorosos, pero duradero y práctico. Sin embargo, no cada idea tuvo éxito. El Pacer de 1975, el llamado primer coche pequeño y ancho, fue diseñado en torno al Wankel planificado por GM Motor Rotativo. Cuando se realizó ese proyecto cancelado, AMC se vio obligado a instalar un envejecimiento de 6 cilindros en línea en un cuerpo pesado con vidrio grueso y mala aerodinámica. El marcapasos se convirtió en el símbolo de una buena idea, traicionado por las circunstancias. Y fue durante este periodo la ingerente AMC. Las limitaciones se volvieron imposibles de ignorar. A pesar de tener Jeep y una línea de productos creativos, la empresa se mantuvo severamente subcapitalizada. En solo 2 años, de 1976 a 1977, AMC perdió más de $73 millones, una cifra capaz de traer a cualquier pequeño fabricante de automóviles de rodillas. Sin socio, AMC no sobreviviría. El salvavidas llegó de Europa. En 1978, Renault entró en AMC con $150 millones efectivo y $50 millones en crédito en cambio por 5% propiedad, que posteriormente aumentó al 59% en 1980. Para AMC, esto era oxígeno. Para Renault, fue una puerta de entrada al mercado estadounidense, sin empezar desde cero. La relación era al mismo tiempo una esperanza y una carga. Renault aportó disciplina financiera y, pensando en el coche pequeño, moderno, pero también conflicto cultural. Detroit fue acostumbrado a los bocho, al acero grueso y a los anchos espacio abierto. Renault llegó con una filosofía de ligereza, eficiencia e ingeniería europea, algo americano. Los compradores no siempre estaban dispuestos a aceptarlo. Sin embargo, fue precisamente durante el capítulo más oscuro que AMC produjo de sus ideas más proféticas. En 1979,
nació el AMC Eagle, el primer vehículo con tracción en las 4 ruedas a tiempo completo, construido en una plataforma de vagón de pasajeros. Ni un verdadero SUV, ni un sedán tradicional. El Águila representó una idea completamente nueva. Concepto: un coche familiar con plataforma elevada, altura, capacidad para todo tipo de clima. Detroit no lo entendí en ese momento. La historia luego llamaría al Águila el padre del crossover. Renault también trajo sus propios productos a América a través de AMC. La alianza Renault, lanzado en 1983, era europeo en su diseño de núcleo, ligero, compacto, práctico y minimalista. Sus 4 puertas, la carrocería cuadrada, presentaba grandes áreas de vidrio y pilares delgados, priorizando la visibilidad y el espacio interior sobre el Flash. Comparado a los coches americanos de la época, la alianza parecía casi delicada, y eso fue intencional. Su rueda delantera, plataforma de accionamiento ahorrada, espacio reducido, peso y mejor tracción en terrenos difíciles. El clima, una importante ventaja técnica. El bajo peso en vacío le dio a la Jans una sensación de conducción ligera y ágil, radicalmente diferente del americano tradicional sedanes. Bajo el capó, la alianza motores usados de 4 cilindros en línea que van desde D1 4A1 7L. La potencia de salida fue modesto, pero el foco estaba en el combustible economía y bajas emisiones, en combinación con una transmisión manual de 5 velocidades, poco común en ese momento. La alianza entregó gran eficiencia en el papel, incluso ganó Coche del Año de Motor Trend. En 1984, las ventas de Allianz superaron las 200.000 unidades, números que parecían casi milagrosos. Pero el milagro no duró. Mala construcción, calidad, motores y sistemas eléctricos insuficientemente americanizados y bajo durabilidad en condiciones reales de IIUU, provocar que las ventas colapsen rápidamente. En medio de toda esa turbulencia, AMC creó el producto que finalmente cambiaría su destino. Incluso si la empresa ya no tuvo tiempo para cosechar plenamente los frutos, el Jeep Cherokee XJ, presentado en 1983, el XJ representó una novedad completamente nueva. Definición del SUV. En lugar de un diseño de camión de carrocería pesada sobre bastidor, AMC eligió un camino audaz, la construcción monocasco. Esta decisión hizo que el XJ cientos libras más ligero, estructuralmente más rígido y mucho más parecido a un coche para conducir, algo inaudito en el americano mundo todoterreno en ese momento. El XJ. El diseño era cuadrado, compacto y libre de exceso. Grandes ventanales, columnas delgadas y los paneles de carrocería verticales maximizan el espacio. Las dimensiones generales eran menores que SUV tradicionales, pero con asientos altos, posición y generosa distancia al suelo, conservaba el ADN puro de Jeep. Era un vehículo en el que podrías viajar durante la semana y escalar rocas con el fin de semana. Bajo el capó, la suela del XJ fue el legendario motor de 6 cilindros en línea de 4 litros. Introducido en 1987, con abundante par motor a bajas revoluciones, durabilidad excepcional, facilidad de servicio y cerca indestructibilidad. En combinación con una verdadera tracción en las 4 ruedas sistema, era perfectamente adecuado para ambos pavimento y sendero. Los modelos anteriores del XJS ofrecían opciones i4 y V6, pero el motor 4, 0 litro, fue lo que definió la leyenda. Un MC ventas anuales proyectadas de 40.000 unidades. La realidad duplicó esa cifra, más de 75.000 unidades vendidas solo en el primer año. Pero el éxito llegó demasiado tarde. Los años 1985 hasta 1986 se produjeron una serie de fatales golpes. Los precios del combustible cayeron. Los estadounidenses volvió a comprar coches grandes. Un segmento AMC ya había abandonado. Huelgas laborales estalló. Se extendieron rumores de sabotaje a través de las líneas de montaje. Luego, en noviembre de 1986, Gore Bess, presidente de Renault, fue asesinado en París.
Renault optó por retirarse de AMC. En 1986, AMC registró una pérdida de 91,3 millones de dólares. A principios de 1987, el destino de American Motors Corporation había sido sellado. A AMC no le faltaba lo bueno productos. Carecía de tiempo y recursos. El Jeep Cherokee XJ se vendía bien. El Águila se adelantó a su tiempo, pero la empresa ya estaba agotada después de años de pérdidas y turbulencia política. Procedente de Renault, en marzo de 1987, Chrysler intervino como comprador final. Se acordó comprar la totalidad de Renault participación en AMC por $1.500 millones. En el papel fue un acuerdo de rescate. En la realidad es que Chrysler no compró AMC para. Sigue adelante con su sueño. Compró AMC por Jeep. Jeep era la joya de la corona, una marca poderosa, fuerte rentabilidad y potencial a largo plazo. Junto con ello vino la moderna planta de Bramalia en Canadá y una red de distribuidores ya posicionada para atender a un mercado de SUV en rápida expansión. Resto de turismos AMC, creativos filosofía, el espíritu desvalido no era parte del plan a largo plazo. En 1988, AMC pasó a llamarse oficialmente Jeep Eagle Corporation. No era simplemente una reestructuración, pero una despedida tranquila. Por 1990, el nombre American Motors, la corporación desapareció por completamente, absorbida por Chrysler. Mirando hacia atrás, AMC no se fue de Detroit con rascacielos o ventas récord. Lo que dejó atrás fueron ideas adelantadas. Su tiempo, y esos son los más difíciles, los legados que borrar. Técnicamente, AMC, la contribución más importante, no fue a un solo vehículo. Pero ¿cómo eran los vehículos creados? El proceso del equipo de la plataforma, aportando ingeniería, diseño y marketing conjunto desde el principio al principio, rompió la tradición de Detroit, pensamiento compartimentado. La propia Chrysler adoptó este modelo tras adquirir AMC, líder con grandes éxitos en la década de 1990 con la Neon y la plataforma LH. AMC perdió la batalla, pero transmitió la fórmula para victoria. AMC también fue pionera en áreas en gran medida pasado por alto en ese momento. Completo inmersión corporal, protección contra la oxidación, eficiencia aerodinámica e inteligente embalaje interior. Pero su mayor, el legado innegablemente, es el Jeep Cherokee XJ, el vehículo que dio origen al segmento SUV moderno e inició una revolución global, fenómeno que aún domina el mercado hoy. La historia de AMC es para siempre, acompañado de preguntas hipotéticas. ¿Qué pasaría si Renault había aguantado unos años más? ¿Cosechar las recompensas del Grand Cherokee? ¿Qué hubiera pasado si AMC no se hubiera alejado de autos pequeños durante la crisis del petróleo? ¿Qué? Si Detroit hubiera escuchado al desvalido antes, pero quizás AMC solo podría ser AMC, una empresa perpetuamente subfinanciada, constantemente acorralado y por lo tanto siempre obligado a innovar. AMC no fue el ganador, fueron los pioneros. Y en la historia del automóvil americano es el pioneros que mantienen las ruedas girando adelante. Si creciste con el estruendo de un bocho motor, hojeó revistas de coches en un garaje cubierto de polvo y creía que los coches americanos eran más que simples transporte, entonces la historia de AMC es para ti. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte esto. Vídeo. Las historias olvidadas de Detroit, no desaparezcas con el tiempo. Deja un comentario con el coche AMC que recuerdas. La mayoría de las preguntas hipotéticas o las propias. Ver la próxima vez.